En medio de los desafíos de la vida, es fácil sentirse abrumado por el peso de la enfermedad, el dolor y la desesperación. Ya sea una dolencia física, una lucha emocional o una batalla espiritual, todos enfrentamos momentos en los que la esperanza parece distante y el camino hacia la sanación no está claro. Pero hay algo increíble en el poder de la palabra de Dios, específicamente en los Salmos. Estas antiguas oraciones, cánticos y declaraciones no solo fueron escritas para elevar el espíritu, sino para hablar directamente a nuestras heridas más profundas, a nuestros miedos y a nuestra necesidad de restauración. Hay una razón por la que los salmos han perdurado a través de generaciones, y es que contienen el poder de sanar. Las palabras no son solo tinta en una página, sino el aliento mismo de Dios, destinado a traer sanidad, consuelo y paz a todos los que buscan refugio en ellas. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios ha prometido sanar nuestras enfermedades, restaurar nuestras almas y darnos paz en medio de las tormentas de la vida. Los salmos, en particular, son un tesoro de consuelo, esperanza y sanación divina. Nos recuerdan que, por muy quebrantados o cansados que nos sintamos, Dios está siempre con nosotros, listo para sanar y restaurar. Hoy vamos a explorar tres de estos poderosos salmos: el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 103. Cada uno es una clave para desbloquear el poder sanador de Dios en nuestras vidas. Estos salmos no son solo para leer o memorizar, sino para vivirlos, para vivir con la seguridad de que la mano sanadora de Dios está siempre disponible, lista para restaurar lo que se ha perdido, para reparar lo que está roto y para traer integridad donde hay dolor. A medida que nos adentremos en estas palabras atemporales, empezarás a ver que la sanación no es solo un proceso físico, sino un viaje espiritual, un viaje que comienza con la confianza en las promesas de Dios y con la alineación con su palabra. Ya sea que estés enfrentando una enfermedad, luchando con heridas emocionales o batallando contra miedos que parecen insuperables, estos salmos te ofrecen un camino hacia la sanación y la restauración. Te invitan a depositar tu confianza en aquel que tiene el poder de sanar cada parte de tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Mientras recorremos juntos estos salmos, oro para que experimentes la paz y la sanación que solo Dios puede dar, y para que su palabra traiga a tu vida un consuelo, una fuerza y una esperanza que nunca antes habías sentido. Esto no es solo leer la Biblia, es dejar que la Biblia te lea y te transforme justo donde estás. Sección 1. Entendiendo el poder sanador de los salmos. Los salmos han sido considerados durante mucho tiempo el corazón de la Biblia, una colección de cánticos y oraciones antiguos que hablan de lo más profundo de la emoción humana. Fueron escritos por varios autores, principalmente por el rey David, quien entendía el dolor del sufrimiento, la angustia de la soledad y el poder de la presencia de Dios en momentos de crisis. Los salmos expresan no solo alabanza y adoración, sino también tristeza, miedo, duda y un anhelo de la intervención de Dios. Son profundamente personales pero universalmente identificables, capturando la esencia de lo que significa ser humano en un mundo marcado tanto por la belleza como por la fragilidad. Lo que hace a los salmos tan únicos es su capacidad para conectarnos con las promesas de Dios de una manera íntima. De la misma manera que una persona en duelo podría recurrir a un amigo cercano para buscar consuelo, los salmos nos dan el lenguaje para hablar con Dios en nuestros momentos de necesidad. Nos recuerdan que Dios entiende nuestro dolor y, lo que es más importante, que tiene el poder de sanarlo. Ya sea que sufras de una dolencia física, heridas emocionales o angustia espiritual, los salmos hablan directamente al corazón de estas luchas. Nos recuerdan que Dios no está distante o desconectado de nuestro dolor, sino que está cerca, ofreciendo sanación, consuelo y fuerza. La Biblia está llena de promesas de Dios sobre la sanación. En Isaías 53:5 está escrito que por sus llagas fuimos nosotros curados, refiriéndose a la obra redentora de Cristo. En el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó. Estos versículos, entre muchos otros, revelan un tema constante a lo largo de las Escrituras: el deseo de Dios de sanar a su pueblo. Él promete restaurar lo que está roto, sanar lo que está herido y traer paz a los afligidos, y los salmos no son una excepción. Sirven como poderosas declaraciones del poder sanador de Dios, recordándonos que su palabra está viva y activa, lista para dar vida a cualquier área de nuestra vida que necesite sanación. Cuando pronunciamos los salmos, nos estamos alineando con las promesas de Dios. No se trata solo de recitar palabras, se trata de permitir que esas palabras se hundan profundamente en nuestros corazones y mentes,
transformándonos desde adentro hacia afuera. El Salmo 107:2 dice: díganlo los redimidos del Señor, y cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas, estamos declarando su verdad sobre nuestras circunstancias. Los salmos no son solo para los espiritualmente maduros o para aquellos en una posición de fuerza, son para todos. Ya sea que estés en la cima de tu salud o en el punto más bajo de tu vida, el poder sanador de los salmos está disponible para todos los que invocan el nombre de Dios. En la sección 2, comenzaremos a examinar de cerca 3 salmos específicos: el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 103, y exploraremos el profundo poder sanador incrustado en estos textos sagrados. Sección 2, Salmo 23, el Señor es mi pastor. El Salmo 23 es quizás uno de los capítulos más conocidos y queridos de la Biblia. Sus palabras iniciales, el Señor es mi pastor, nada me faltará, han sido una fuente de consuelo para millones a lo largo de la historia. Pero este salmo no se trata solo de la provisión de Dios, también es una poderosa declaración de su poder sanador. Escrito por el rey David, el Salmo 23 refleja la relación íntima entre el pastor y sus ovejas. David, un antiguo pastor, entendía la responsabilidad de guiar, proteger y proveer para el rebaño. De la misma manera, Dios cuida de su pueblo. Él provee todo lo que necesitamos: sustento físico, emocional y espiritual. Pero el poder sanador del Salmo 23 va mucho más allá de simplemente satisfacer nuestras necesidades básicas. Habla de un nivel más profundo de restauración. El Salmo comienza con la seguridad de que Dios es nuestro pastor y, debido a esto, no tenemos por qué desear o carecer de nada. Me hace descansar en pastos verdes y restaura mi alma. Hay algo increíblemente sanador en esta idea de restauración, especialmente en medio del dolor o la enfermedad. Nuestras almas a menudo se sienten agotadas cuando luchamos contra la enfermedad o la agitación emocional, pero Dios promete restaurarnos, traernos de vuelta a un lugar de paz e integridad. Este no es solo un concepto vago, sino una realidad para aquellos que confían en las promesas de Dios. El Salmo 23 también aborda el miedo y la ansiedad, que a menudo son subproductos de la enfermedad o de las circunstancias difíciles. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, escribe David. En tiempos de incertidumbre, especialmente cuando se trata de una enfermedad o dolor, es fácil dejarse consumir por el miedo. Pero el Salmo nos asegura que Dios está con nosotros y, debido a su presencia, no necesitamos temer. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, proporcionando protección y guía en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Hay una sanación profunda en saber que no estamos solos en nuestro sufrimiento, que Dios está allí con nosotros, guiándonos y consolándonos en el camino. El Salmo 23 termina con la promesa de que la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Incluso en nuestras luchas, la bondad de Dios está presente, trayendo sanación y restauración. El Salmo nos invita a confiar en el pastor, sabiendo que su amor y cuidado por nosotros nunca fallarán. Es un hermoso recordatorio de que la sanación no es un evento único, sino un viaje continuo donde la presencia de Dios nos restaura y fortalece constantemente. Al reflexionar sobre el Salmo 23, comenzamos a ver cuán profundamente habla de cada aspecto de nuestra sanación: cuerpo, alma y espíritu. Este salmo no es solo para momentos de desesperación o enfermedad física, es una declaración de confianza en el cuidado constante de Dios. Y al pronunciar estas palabras sobre nuestras vidas, estamos invitando a la presencia sanadora de Dios a fluir a través de nosotros, trayendo paz, restauración y consuelo. En la próxima sección, nos adentraremos en las poderosas promesas de protección y sanación que se encuentran en el Salmo 91. Sección 3. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. El Salmo 91 es uno de los capítulos más preciados y poderosos de la Biblia, que ofrece protección, paz y la seguridad del cuidado de Dios ante el peligro. Escrito como un cántico de confianza y seguridad en la presencia de Dios, habla directamente a aquellos que buscan refugio y sanación en tiempos de adversidad, ya sea por enfermedad, luchas personales o incluso miedo a lo desconocido. Desde el primer versículo, el Salmo 91 establece el tono de la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa de seguridad y refugio bajo las alas de Dios es poderosa. Evoca la imagen de un padre amoroso que protege a su hijo del daño, envolviéndolo en un abrazo protector. Para aquellos que se sienten abrumados por las circunstancias de la vida o amenazados por la enfermedad,
El Salmo ofrece un recordatorio de que Dios es nuestro refugio, un lugar donde podemos encontrar seguridad, paz y sanación. Los siguientes versículos refuerzan este tema de protección. Diré yo al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. El salmista declara no solo que Dios es nuestro protector, sino que podemos confiar plenamente en su cuidado. No hay lugar para la duda en el conocimiento de que Dios es capaz y está dispuesto a protegernos del daño. Esta promesa se aplica a cada área de la vida, incluida nuestra salud física. Cuando enfrentamos la enfermedad, podemos refugiarnos en el poder sanador de Dios. Las enfermedades y los peligros que nos rodean no tienen poder definitivo sobre nosotros cuando estamos protegidos por el Todopoderoso. A medida que el Salmo continúa, ofrece garantías específicas. Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador y de la peste perniciosa. Este versículo es especialmente conmovedor para quienes sufren de enfermedades, ya sean conocidas o desconocidas. La peste perniciosa puede ser vista como una metáfora de la enfermedad, y Dios promete librarnos de tales aflicciones. El poder sanador del Salmo 91 reside no solo en la protección física, sino en la seguridad espiritual de que la presencia de Dios es un escudo contra todo lo que busca hacernos daño. Sus alas nos brindan seguridad, consuelo y restauración frente a la enfermedad, recordándonos que nunca estamos solos. Más adelante, el Salmo nos recuerda los beneficios de confiar en Dios. No tendrás miedo del terror de la noche, ni de la flecha que vuela de día. Las ansiedades y los miedos que a menudo acompañan a la enfermedad o a lo desconocido son reales, pero el Salmo 91 nos llama a reemplazar el miedo con fe en las promesas de Dios. El consuelo de saber que Él está con nosotros en nuestras luchas puede traer sanación a nuestros corazones y mentes, dándonos el coraje para enfrentar cualquier desafío que surja. Finalmente, el Salmo 91 se cierra con una gloriosa promesa de larga vida y liberación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios no solo promete sanación para hoy, promete una vida abundante, física, espiritual y emocionalmente. Su poder sanador se extiende más allá del momento de crisis, trayendo integridad y plenitud. Al confiar en Él, se nos concede paz y longevidad, tanto en esta vida como en la vida eterna venidera. El Salmo 91 nos recuerda que la protección y sanación de Dios están disponibles para todos los que buscan refugio en Él. Cuando oramos estas palabras, estamos invitando a la presencia sanadora de Dios a rodearnos, a protegernos del daño y a traer restauración a nuestros cuerpos y espíritus. Sección 4. Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. El Salmo 103 es un hermoso y edificante cántico de alabanza a Dios, que exalta su bondad, misericordia y poder sanador. Escrito por el rey David, este salmo capta la esencia del amor de Dios y su capacidad para sanar cada aspecto de nuestro ser. Comienza con un llamado a la adoración. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Esta declaración de alabanza establece el tono para el resto del Salmo, recordándonos la grandeza de la bondad de Dios, que es el fundamento de toda sanación. Uno de los versículos más poderosos del Salmo 103 es: quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. Este versículo ilustra bellamente la conexión entre la sanación espiritual y la sanación física. En la economía de Dios, el perdón y la sanación a menudo están entrelazados. Nuestra salud espiritual afecta nuestro bienestar físico, y cuando Dios perdona nuestros pecados, también promete sanar nuestros cuerpos. Este es un recordatorio de que la sanación no se trata solo de abordar los síntomas físicos, sino también de la restauración de nuestros corazones y almas. La promesa de sanación en el Salmo 103 va más allá de las dolencias físicas. Quien rescata tu vida del sepulcro, quien te corona de favor y de tiernas misericordias. Esto habla de la naturaleza holística de la sanación de Dios. Él sana no solo el cuerpo, sino también el espíritu y el alma. La palabra rescatar habla de que Dios nos rescata de las cosas que nos destruyen, ya sean enfermedades físicas, dolor emocional o fragilidad espiritual. Dios no solo se preocupa por lo que experimentamos físicamente, sino por el estado completo de nuestro ser. Cuando recurrimos a Dios, Él nos rescata de la destrucción y nos corona con su amor y misericordia. El Salmo 103 también enfatiza la compasión de Dios y la profundidad de su cuidado. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen.
La sanación de Dios está motivada por su profundo amor y compasión por nosotros. Cuando sufrimos, Dios no se mantiene a distancia, se acerca, ofreciendo su misericordia y sanación. Así como un padre amoroso cuidaría de su hijo enfermo, Dios nos cuida con amor, deseando sanarnos y restaurarnos a la plena salud. El Salmo concluye con una poderosa declaración del reino eterno de Dios. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Esto nos recuerda que, a pesar de las luchas que enfrentamos en la tierra, Dios es soberano sobre todo. Su poder sanador no está limitado por el tiempo ni el espacio. Su reino es de paz, restauración e integridad, y Él nos invita a experimentar la plenitud de esa sanación ahora y en la vida venidera. El Salmo 103 nos recuerda que el poder sanador de Dios es integral, toca cada área de nuestras vidas. Es un llamado a recordar todos los beneficios que Dios nos ha dado, incluido el perdón y la sanación. Cuando meditamos en estas promesas, se nos recuerda la bondad de Dios y la profundidad de su amor por nosotros. La sanación no es una esperanza lejana, sino una realidad presente para aquellos que confían en Él. Al pronunciar estas palabras sobre nuestras vidas, nos abrimos a la medida completa de la sanación de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Sección 5. Integrando los salmos en la vida diaria para la sanación. Una cosa es leer los salmos y reconocer sus promesas de sanación, pero otra muy distinta es integrarlos en nuestra vida diaria. El poder sanador de la palabra de Dios es más eficaz cuando no solo se lee, sino que se vive. Estos salmos, llenos de promesas, consuelo y declaraciones del poder de Dios para sanar, no están destinados a ser oraciones ocasionales o lecturas casuales. Están para ser una parte constante de nuestro viaje espiritual, dando forma a cómo enfrentamos las dificultades, cómo lidiamos con la enfermedad y cómo confiamos en Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Una de las formas más profundas de experimentar la sanación a través de los salmos es meditando en ellos. Meditar en las Escrituras no es simplemente leerlas una vez y seguir adelante, se trata de dejar que la palabra se hunda en tu corazón y mente, permitiendo que transforme tus pensamientos y emociones. Cuando te enfrentes a una enfermedad, estrés financiero o agitación emocional, medita en los salmos que hablan de esas áreas. A medida que repites las promesas de sanación, restauración y paz de los salmos sobre tu vida, estas comienzan a arraigarse en tu espíritu, desplazando el miedo, la duda y el dolor. El Salmo 23, por ejemplo, nos invita a descansar en la paz de la provisión y el cuidado de Dios. Cuando lo decimos en voz alta, declarando el Señor es mi pastor, nada me faltará, estamos reforzando la verdad de que la provisión de Dios es completa y que no nos falta nada en Él, sin importar las circunstancias o los síntomas que enfrentemos. La verdad de la palabra de Dios es más grande que el miedo a la enfermedad o la carencia. Cuanto más meditamos en esta verdad, más cambia nuestro enfoque del caos que nos rodea a la paz inquebrantable que Dios provee. El Salmo 91 ofrece protección, pero también proporciona una sensación más profunda de paz que proviene de la seguridad de saber que estamos bajo el cuidado del Todopoderoso. Al declarar diré yo al Señor, tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, estás reforzando tu confianza en la capacidad de Dios para protegerte del daño y sanarte cuando estás herido. Esta declaración no es solo para momentos de crisis, es una afirmación diaria de que Dios está contigo en cada momento. Es un cambio de mentalidad que trae paz duradera, incluso en medio de los problemas. El Salmo 103 nos enseña a alabar a Dios por sus beneficios, incluida la sanación y el perdón. Al declarar bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, invitas la sanación a tu vida al recordar activamente y dar gracias por lo que Dios ya ha hecho. La gratitud en sí misma es una poderosa herramienta de sanación. Cuando te concentras en la bondad de Dios y en todo lo que ha hecho por ti, es más difícil permanecer enfocado en la enfermedad, el dolor o el miedo que pueda rodearte. Tomar estos salmos y decirlos sobre tu vida es más que un simple ritual, es un acto de fe. Cuando confías en las promesas contenidas en estos salmos y alineas tus pensamientos y oraciones con ellos, invitas el poder sanador de Dios a cada área de tu vida. Otra forma de integrar los salmos en tu vida diaria es haciéndolos parte de tu rutina de oración. Orar los salmos puede convertirse en un hábito poderoso, ayudándote a conectarte con el poder sanador de Dios de una manera intencional y constante. A medida que comienzas y terminas tu día con la oración, considera incluir uno de estos salmos. Cada vez reflexiona sobre su mensaje, personalízalo y hazlo tu propia oración.
En tiempos de enfermedad o crisis, no dudes en pronunciar estos salmos en voz alta. Tienen el poder de cambiar tus circunstancias porque llevan el poder vivificante de la palabra de Dios. Al declararlos, recuerda que no solo estás repitiendo palabras, estás alineando tu corazón con la verdad divina que tiene el poder de sanar. Sección 6. Testimonios e historias de sanación a través de los salmos. El poder de los salmos no es solo un concepto teológico, es real y tangible en las vidas de innumerables creyentes que han experimentado sanación a través de estas palabras antiguas. En todo el mundo, las personas han recurrido a estos salmos en momentos de desesperada necesidad, y muchos han sido testigos de transformaciones milagrosas en sus cuerpos, mentes y espíritus. Un testimonio poderoso proviene de una mujer llamada Sara, que había luchado con una enfermedad crónica durante años. Le habían diagnosticado un trastorno autoinmune que la dejaba cansada, con dolor constante e incapaz de realizar las tareas más simples. Durante años se sintió aislada y desesperada, incapaz de encontrar alivio a pesar de probar innumerables tratamientos. Un día, una amiga le compartió el Salmo 91, en particular el versículo que promete protección de la trampa del cazador y de la peste perniciosa. Sara comenzó a pronunciar el Salmo 91 sobre su vida cada mañana, reclamando la protección de Dios contra su enfermedad y confiando en que Él la libraría del dolor. En el transcurso de varios meses, Sara notó una mejora dramática en su condición. Lo que antes había sido una lucha diaria se volvió manejable y finalmente pudo reanudar sus actividades normales. Aunque los médicos no podían explicar su repentina mejoría, Sara sabía que el poder sanador de la palabra de Dios había actuado en su vida. A través del Salmo 91 encontró paz, protección y, finalmente, una sanación que fue más allá de la comprensión médica. Otro testimonio inspirador proviene de un hombre llamado John, que había luchado contra la depresión durante años. Aunque había buscado consejería y probado varios medicamentos, nada parecía traer un alivio duradero. Un día, un pastor le sugirió que comenzara a orar a través del Salmo 23, centrándose en la frase «Restaura mi alma». John había escuchado el Salmo muchas veces, pero nunca lo había permitido penetrar su corazón de una manera tan personal. Comenzó a orarlo cada mañana, meditando en la paz que proviene de tener al Señor como su pastor. Con el tiempo, John comenzó a sentir una profunda sensación de restauración. La abrumadora tristeza que una vez sintió comenzó a desvanecerse, y el miedo y la ansiedad que habían gobernado su vida durante tanto tiempo fueron reemplazados por una paz creciente. Aunque su viaje con la salud mental no estuvo exento de luchas, el Salmo 23 se convirtió en una base para su sanación, recordándole que Dios estaba con él en todo momento. Estos testimonios destacan algo poderoso: la sanación de Dios no se limita solo a las dolencias físicas. Los salmos hablan a la persona completa, cuerpo, alma y espíritu, y cuando invitamos estas palabras sanadoras a nuestras vidas, nos abrimos al poder transformador de Dios en cada área de nuestro ser. Los salmos no solo ofrecen un alivio temporal, sino que proporcionan verdades eternas que trascienden el tiempo y las circunstancias. Ya sea que se trate de sanación física, restauración emocional o renovación espiritual, los salmos tienen en su interior el poder de traer un cambio duradero. En los próximos días, a medida que continúes reflexionando sobre estos salmos, el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 103, recuerda que no solo estás recitando oraciones antiguas, estás aprovechando el poder mismo de Dios para sanar y restaurar cada parte de ti. El mismo Dios que inspiró estas palabras es el mismo Dios que desea sanarte hoy. Sus promesas son para ti y nunca están vacías. Al igual que innumerables creyentes a lo largo de la historia han encontrado sanación a través de los salmos, tú también puedes. Abraza estas palabras, confía en las promesas de Dios y observa cómo su poder sanador transforma tu vida. Sección 7. Conclusión: abrazando el poder sanador de los salmos. Al reflexionar sobre los salmos que hemos explorado, el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 103, comenzamos a darnos cuenta del profundo impacto que estas palabras pueden tener en nuestras vidas. No son solo versos poéticos o textos antiguos, son un testimonio vivo de la capacidad de Dios para sanar, restaurar y proteger a su pueblo. En cada línea encontramos las promesas de Dios de sanación para nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros espíritus. La belleza de los salmos es que proporcionan un modelo de cómo interactuar con Dios durante los momentos de dificultad,
cómo declarar sus promesas y cómo reclamar su poder sanador como propio. Estos salmos hablan directamente a nuestras necesidades más profundas. Ya sea que estemos enfrentando una enfermedad física, luchando con dolor emocional o lidiando con heridas espirituales, nos recuerdan que Dios está siempre presente, siempre listo para sanar y siempre fiel a su palabra. Las palabras del salmista no son solo expresiones de alabanza, son declaraciones de confianza, fe y seguridad en la capacidad de Dios para librarnos del sufrimiento y llevarnos a la plenitud. La clave para experimentar la sanación a través de estos salmos radica en nuestra disposición a creerlos, decirlos y vivirlos. La sanación de Dios no es algo que sucede pasivamente, es un proceso activo que requiere que interactuemos con sus promesas, que meditemos en su palabra y que confiemos en su tiempo. Puede que no siempre experimentemos resultados inmediatos, pero cuando nos alineamos con la verdad de las Escrituras, nos abrimos a la obra continua de sanación que Dios desea para nosotros. Es importante entender que la sanación no es solo una restauración física, sino que también abarca la renovación emocional y espiritual. Cuando permitimos que estos salmos nos inunden, se nos recuerda que el poder sanador de Dios no se limita al cuerpo, sino que se extiende a cada aspecto de nuestro ser. Ya se trate de relaciones rotas, traumas pasados o dolor no resuelto, Dios desea sanarlo todo. La sanación que se encuentra en estos salmos es holística, nos restaura por completo. A medida que continúes interactuando con el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 103 en tu vida, recuerda que estas promesas no son solo para el pasado o el futuro, sino para el presente. La sanación de Dios está disponible para ti ahora mismo, en medio de cualquier lucha o enfermedad que puedas estar enfrentando. Tómate un tiempo para meditar en estos salmos a diario, dítelos en voz alta y deja que penetren tu corazón. Permite que cambien tu enfoque de tus circunstancias actuales a la inquebrantable verdad de la fidelidad de Dios. Oración final por la sanación. Para concluir, tomemos un momento para orar juntos, invitando el poder sanador de Dios a nuestras vidas. Padre, venimos ante ti con el corazón lleno de confianza en tus promesas de sanación. Te damos gracias por el precioso regalo de tu palabra, por los salmos que nos recuerdan tu constante cuidado y fidelidad. Señor, tú eres nuestro pastor y declaramos que nada nos faltará. Te damos gracias por la restauración de nuestras almas, por la paz que sobrepasa todo entendimiento y por la protección que nos rodea cada día. Alzamos a cada persona que nos escucha, a aquellos que enfrentan enfermedades, dolor emocional o luchas espirituales. Oramos para que tu mano sanadora toque sus vidas ahora mismo, trayendo restauración y plenitud. Que tus promesas en el Salmo 23, el Salmo 91 y el Salmo 103 se conviertan en una realidad viva en sus vidas. Sana sus cuerpos, renueva sus mentes y restaura sus espíritus. Rodéalos con tu paz y ayúdalos a encontrar refugio en tu presencia. Te pedimos que nos des la fuerza para confiar en ti, para apoyarnos en tus promesas y para declarar tu palabra sanadora sobre nuestras vidas. Sabemos que tu palabra es poderosa y que cuando la pronunciamos, no regresa vacía. Te damos gracias por la sanación que ya está teniendo lugar, por la restauración que se está desarrollando y por la esperanza que ofreces en cada estación de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.